Te has sentido al borde de rendirte, pero algo dentro de ti te dijo, aguanta un poco más. Y si esa voz no era tuya, sino de Dios mismo recordándote que no ha terminado contigo. Y si te dijera que hoy, justo en este momento, hay una promesa viva, no una ilusión, no un consuelo vacío, sino una palabra del cielo, esperando por ti. Una promesa que no se ha vencido, aunque tú ya no tengas fuerzas. Una promesa que, si la escuchas y la crees, puede cambiarlo todo. Hermano, hermana, este no es un video más. Es una cita divina. Hay personas que llegaron aquí llorando en silencio, buscando respuestas, y están a punto de recibir una confirmación que el cielo ha preparado desde hace tiempo. Este es un mensaje que puede despertar tu fe, renovar tu alma y abrirte los ojos a lo que Dios todavía quiere hacer contigo. En los próximos minutos vas a descubrir 3 promesas eternas. No son promesas humanas, son de Dios. Y su poder no depende de tus circunstancias, sino de su fidelidad. Hay una de estas promesas que puede ser la clave para salir del estancamiento espiritual en el que has estado. Otra puede sanar la parte de ti que nadie más conoce. Y la última podría ser la voz que estabas pidiéndole a Dios que te hablara esta semana. Pero antes, escúchame con atención. Este canal está siendo usado por Dios como refugio espiritual para miles de personas que no tienen una iglesia cerca. Y si tú estás aquí, no es casualidad. Por eso te invito con todo mi corazón a suscribirte ahora. Al hacerlo, estás diciendo, Señor, quiero seguir escuchando tu voz. No quiero alejarme más. Y si puedes, dale me gusta al video, porque eso ayuda a que esta palabra llegue a otros que también están orando por una señal. Estás sembrando fe, estás ayudando a difundir esperanza, y eso honra a Dios. Ahora, quiero que hagamos algo juntos. Escribe en los comentarios esta frase, Señor, creo en tus promesas. Hazlo como un acto de fe, como una declaración espiritual, porque a veces, cuando escribimos lo que creemos, estamos sellando esa verdad en nuestro espíritu. Y no olvides comentar también paz en Cristo, porque esa es la puerta con la que empezamos cada estudio aquí. Y escucha bien esto. La penúltima promesa de este video podría contener el mensaje que estabas esperando para desbloquear una nueva temporada en tu vida. Así que no te vayas, no te distraigas, porque lo que Dios te promete hoy puede cambiarlo todo. Vamos a comenzar. Número 1. Dios te promete que no estás solo. ¿Cuántas veces has sentido que estás caminando por la vida como si fueras el último en pie? Como si todos te hubieran dejado atrás. Hay momentos donde el silencio pesa más que el dolor, donde los mensajes no llegan, las llamadas no suenan, y las personas que dijiste, aquí estarán siempre, ya no están. Es en esos momentos, cuando el alma tiembla de soledad, que Dios susurra algo que muy pocos escuchan con claridad. No estás solo. Esa frase, aunque breve, puede ser un salvavidas para el corazón que está a punto de hundirse. No es una idea bonita para levantar el ánimo. Es una verdad eterna, tan antigua como el Génesis y tan vigente como el aire que respiras. Dios nunca ha necesitado multitudes para acompañarte. Su presencia es compañía suficiente, y cuando Él promete que estará contigo, no lo hace como los hombres. Lo hace como un padre que sabe lo que enfrentas, lo que sientes, y aún así decide no soltarte. Piensa en esto. Si tu vida fuera un valle oscuro, donde cada paso se siente incierto, ¿no sería consolador saber que hay una sombra al lado tuyo, no para asustarte, sino para protegerte? Esa sombra es su presencia, invisible a los ojos, pero profundamente real en el espíritu. Muchas personas sienten que Dios está distante porque sus emociones los traicionan. Pero Dios no habita en el vaivén de nuestras sensaciones. Él es constante, firme, inamovible. Puede que no lo sientas,
pero Él está. Puede que no escuches su voz, pero Él te sigue hablando. A veces incluso con el solo hecho de mantenerte de pie cuando ya no podías más. ¿Por qué me siento tan solo si Dios está conmigo? Porque el enemigo quiere que creas que estar solo es igual a estar abandonado. Pero no es así. Jesús mismo pasó momentos en los que nadie lo entendía, nadie lo acompañaba, ni siquiera sus discípulos más cercanos, y sin embargo nunca estuvo fuera de la voluntad del Padre. La soledad a veces no es un castigo, es un espacio sagrado donde Dios decide trabajar contigo a solas, donde quita el ruido de afuera para hablarte más claro por dentro. ¿Y sabes por qué permite esos momentos? Porque algunas transformaciones solo pueden ocurrir en secreto, en el silencio de la noche, en el cuarto cerrado, en el rincón donde solo estás tú y Dios. Hay personas que ahora mismo están escuchando esto con lágrimas en los ojos, porque han sentido que ya no hay nadie que los vea. Pero escucha bien, hay un Dios que no necesita puertas abiertas para entrar donde estás. Él entra en tu dolor, entra en tu angustia, entra en ese espacio vacío donde ni tú sabes cómo llegaste, y desde ahí empieza a reconstruirte. ¿Y si me equivoqué tanto que Él ya no quiere estar conmigo? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién sembró en tu mente esa mentira? Dios no está contigo por mérito tuyo, está contigo por amor suyo. Y su amor no se desvanece cuando fallas. Al contrario, se activa con más fuerza cuando estás débil. Él no camina contigo solo en la victoria, también lo hace en la recaída, en la lucha, en el intento. Mira, los científicos descubrieron que el cerebro humano está programado para buscar compañía. El aislamiento prolongado no solo daña emocionalmente, sino físicamente. Pero Dios, en su infinita sabiduría, sabía eso desde el principio. Por eso, cuando te prometió su presencia, te ofreció más que compañía, te ofreció sustento emocional, consuelo espiritual y cobertura eterna. Dios es más que un espectador de tu dolor. Es tu refugio en medio de él. Cuando todo el mundo se dispersa, Él se queda. Cuando todos dudan de ti, Él cree. Cuando nadie te entiende, Él te conoce. Y cuando tú ya no sabes cómo seguir, Él te lleva. Quiero que pienses en esto como un barco en medio de una tormenta. El cielo está oscuro, las olas golpean con fuerza y sientes que todo se va a hundir. Pero hay una figura quieta en el timón, que no ha soltado el rumbo. Esa figura es Cristo, no te ha dejado, no lo hará, aunque el ruido del viento intente convencerte de lo contrario. Entonces, ¿por qué me cuesta sentir a Dios? Porque tu fe ha sido golpeada, porque tus emociones están cansadas, porque has esperado mucho y has recibido poco. Pero eso no invalida su presencia. A veces, lo más poderoso que Dios hace es quedarse en silencio para que aprendas a confiar más en su promesa que en tu percepción. Hoy te quiero recordar esto: Dios prometió estar contigo y Él no es hombre para mentir. No estás solo, nunca lo estuviste, nunca lo estarás. Y ahora que sabes esto, es momento de ver qué más ha prometido para ti. Porque cuando uno entiende que Dios está cerca, el corazón se abre para recibir todo lo demás que Él quiere entregar. Número 2. Él pelea por ti en lo invisible. Y si te dijera que mientras tú duermes, Dios ya está luchando batallas que tú ni siquiera sabes que existen. En la superficie todo parece normal. Vas al trabajo, cuidas a tu familia, tratas de mantener tu fe viva. Pero en lo invisible hay guerra, una guerra silenciosa, pero real. Y lo más impactante es que Dios no está esperando que te defiendas solo. Él ya está peleando por ti. Hay cosas que tú ni siquiera sabes que podrían haberte destruido, y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque hubo una mano que te cubrió sin que tú lo vieras. Hay caminos que nunca tomaste, no porque fuiste sabio, sino porque Dios los cerró. Hay palabras que nunca escuchaste, porque Dios las detuvo antes de que te llegaran.
Hay ataques que fueron cancelados en el cielo antes de tocar tu alma. Esto no es metáfora, es realidad espiritual. Muchas veces confundimos el silencio de Dios con inacción, pero no es así. Dios no está quieto. Está trabajando en dimensiones que tus ojos no pueden ver. Mientras tú crees que Él está en silencio, Él está en movimiento. Mientras tú esperas respuestas, Él ya está interviniendo. Recuerda esto, no necesitas ver la espada de Dios para saber que estás protegido por ella. Pero ¿por qué si Él pelea por mí, sigo sintiendo tanto dolor? Porque no toda victoria es inmediata. Hay batallas que se ganan en la resistencia, y tu capacidad de resistir es muchas veces el testimonio más fuerte de que el cielo está de tu lado. Si el enemigo no ha podido destruirte aún, es porque alguien más está peleando por ti. En el Antiguo Testamento hay momentos donde el pueblo de Dios ni siquiera necesitaba empuñar una espada. Solo tenían que obedecer, adorar y confiar. Dios causaba confusión en el campamento enemigo, derribaba muros, rompía cadenas, pero todo eso ocurría en lo invisible, hasta que el resultado se manifestaba en lo visible. ¿Te das cuenta? No todo lo que estás esperando necesita tu esfuerzo. Algunas cosas necesitan tu fe. Y la fe, hermano, no es pasiva. La fe es el lenguaje que activa la acción de Dios en lo que tú no puedes controlar. Hoy estás enfrentando cosas que te desgastan. Hay cargas que no se ven, pero te pesan. Hay pensamientos que no compartes con nadie, pero te ahogan. Y ahí, justo ahí, es donde Dios está operando. Está peleando por tu mente, por tu futuro, por tu llamado. Está deteniendo mentiras, está bloqueando trampas, está enviando ángeles, está preparando caminos. Mucha gente no entiende esto. Creen que el poder de Dios solo se ve en lo espectacular, en el milagro público, en la sanidad física. Pero uno de los actos más poderosos de Dios es defenderte sin que tú sepas que estás siendo atacado. ¿Sabes qué significa eso? Que eres más amado de lo que puedes imaginar. El mundo espiritual es una dimensión donde el tiempo no funciona como aquí. Dios ya fue al futuro que te preocupa y ya peleó por él. Tú sigues caminando hacia adelante, pero Él ya pisó ese terreno. Por eso te dice, no temas, yo voy delante de ti. Imagínate un pastor guiando a sus ovejas en medio del bosque. Las ovejas no ven lo que hay más adelante. No saben si hay lobos, si hay trampas, pero caminan. ¿Por qué? Porque confían en quien las guía. Así es contigo. Tú no ves el campo de batalla, pero sí ves al pastor, y eso debe ser suficiente. Y sí siento que el enemigo está ganando terreno en mi vida. Escucha esto. La batalla no se mide por el ruido que hace el enemigo, sino por la paz que Dios te da en medio del caos. Si aún puedes adorar, si aún puedes escuchar su voz, si aún puedes llorar delante de Él, entonces el enemigo no ha ganado nada. Dios no se distrae, no se cansa, no se rinde. Y si Él está peleando por ti, no hay fuerza oscura que pueda prevalecer, porque Él no solo pelea, Él vence. Y cuando vence, lo hace con autoridad, con justicia y con amor. No necesitas manipular nada, no necesitas controlar cada situación. Lo que necesitas es confiar. A veces, la mayor demostración de fe no es hacer algo, es esperar con esperanza. Así que cuando no entiendas lo que está pasando, repite esta verdad en tu corazón. Dios está peleando por mí, incluso en lo que no veo. Y esa certeza, querido hermano, sostiene más que 1000 estrategias humanas, porque donde tus manos no alcanzan, las de Dios ya están obrando. Número 3. Su gracia es nueva cada mañana. ¿Cómo empiezas tus días? ¿Con esperanza o con el peso de tus errores? Muchos se levantan sintiéndose perseguidos por lo que hicieron ayer. Otros despiertan con miedo a repetir las mismas fallas. Algunos ni siquiera quieren abrir los ojos, porque la vida se ha vuelto una rutina de culpa, cansancio y resignación.
Pero hay una verdad que puede romper ese ciclo hoy. La gracia de Dios no se recicla, se renueva. Sí, lo oíste bien. No es una gracia remendada, usada o desgastada. Es nueva, cada mañana, cada despertar, cada suspiro al abrir los ojos. La gracia no es un permiso para fallar. Es el abrazo de Dios cuando fallaste y aún así decides volver. Es la voz que no te condena, sino que te levanta. Es el milagro de volver a empezar, sin que tus heridas te definan, sin que tus errores te entierren. La gracia es Dios diciéndote cada día, aún tengo un plan contigo. Pero no me merezco tantas oportunidades. Exactamente. Por eso se llama gracia, porque no se gana, se recibe. Y cuando la recibes, no solo te perdona, te transforma. Quiero que imagines lo siguiente, una hoja blanca. Cada mañana Dios pone esa hoja frente a ti. No hay manchas del pasado, no hay tachaduras, solo espacio para escribir una nueva historia. ¿Qué harías si supieras que puedes empezar desde cero hoy, sin que tu ayer tenga el poder de sabotear tu mañana? Eso es exactamente lo que Dios te está ofreciendo ahora. Y no solo una vez, sino todos los días. Su palabra no dice que su gracia se actualiza a veces o cuando la mereces. Dice que es nueva cada mañana. Y eso incluye este momento, este instante en el que estás escuchando esto. Eso es gracia. Ahora, escúchame con atención. No confundas la gracia con debilidad. Dios no pasa por alto tu dolor, tampoco minimiza tu pecado, pero en su compasión te ofrece una salida, su perdón. Y en ese perdón hay poder para restaurar lo que tú pensabas que ya no tenía arreglo. ¿Y si ya he desperdiciado demasiadas oportunidades? Entonces eres el candidato perfecto para la gracia, porque la gracia no se agota con tu debilidad, se multiplica. Cada vez que caes, Dios no te mira con desprecio, te mira con ojos de padre, con el corazón abierto y las manos extendidas, esperando que vuelvas a confiar. Mira, la ciencia ha demostrado que nuestra mente es profundamente influenciada por cómo empezamos el día. Las primeras emociones que sentimos al despertar suelen marcar el ritmo emocional de toda la jornada. ¿Te imaginas si cada mañana lo primero que sintieras fuera el abrazo invisible de la gracia de Dios? Si en vez de repetir tus culpas, te atrevieras a declarar, hoy su misericordia me cubre, eso cambiaría no solo tu día, cambiaría tu vida. Y no es solo algo espiritual. La gracia también toca lo emocional, lo mental, lo físico. Es una fuerza que limpia tu alma y al hacerlo te permite respirar más ligero, pensar con más claridad, decidir con más libertad, porque la culpa te encadena, pero la gracia te libera. Por eso hoy te digo, no despiertes más creyendo que sigues siendo el de ayer. Eres una nueva criatura, no por lo que hiciste, sino por lo que Él hizo. La cruz no fue un símbolo, fue un acto definitivo, un acto que sigue vigente cada día que el sol sale sobre ti. Dios no está cansado de ti. Él no lleva un registro de cuántas veces tropezaste. Él lleva un registro de cuántas veces volviste. Y cada vez que vuelves, su gracia se hace más fuerte. Y si hoy estás sintiendo que no eres digno, es la señal más clara de que necesitas correr hacia su amor. Porque su gracia no depende de que tú seas suficiente, depende de que Él lo es. Y Él lo es siempre. Hoy, cuando termine este mensaje, no sigas tu día como si nada hubiera pasado. Tómate un momento. A solas, cierra tus ojos, respira profundo y repite, Señor, gracias por tu gracia, gracias por darme una nueva mañana para volver a ti, porque mientras tú piensas que todo terminó, Dios te está diciendo, no, recién estamos empezando. Número 4, Dios no se olvida de lo que te prometió. ¿Alguna vez sentiste que Dios se olvidó de ti? Que lo que un día te dijo simplemente
se desvaneció en el tiempo, es uno de los dolores más silenciosos del creyente. Esperar algo que Dios prometió y ver cómo los días pasan, las circunstancias cambian y la promesa parece más lejana que nunca. Es un peso que no se habla en voz alta, pero que consume por dentro. Y sin embargo, hay una verdad que hoy necesitas recordar con todo tu corazón. Dios no se olvida de lo que te prometió. Lo que Dios habla, permanece. No depende de tu estado emocional. No caduca con el tiempo. No cambia con tus errores. Cuando Dios promete, Él ya está viendo el cumplimiento, aunque tú aún estés en el proceso. Muchos creyentes cometen un error. Piensan que si la promesa tarda, es porque Dios cambió de opinión. Pero Dios no es voluble. Él no lanza palabras al aire. Sus promesas están cargadas de propósito eterno. Y si aún no has visto lo que esperas, no significa que la promesa murió. Significa que el escenario todavía se está preparando. ¿Y si la promesa era solo un pensamiento mío? ¿Y si fue tu mente y no su voz? Es una duda legítima. Y precisamente por eso Dios repite sus promesas en distintas formas. A través de su palabra, de personas, de sueños, de momentos tan precisos que no pueden ser coincidencia. Porque cuando Dios promete, también se encarga de recordarte que no fue tu imaginación. Hay una historia en el corazón de muchas personas que tal vez te sea familiar. Comenzaste algo con fe, un llamado, una relación, un proyecto. Sentiste que Dios te hablaba, que estabas en su camino, pero con el tiempo se enfrió. Las puertas se cerraron, las cosas no salieron como esperabas, y el enemigo aprovechó eso para sembrar una mentira. Eso no era de Dios. Pero escúchame, la demora no anula la promesa, solo la profundiza. La ciencia nos enseña que el cerebro humano tiende a olvidar detalles con el tiempo, especialmente si no ve resultados. Pero el corazón de Dios no funciona así. Él no se distrae, no olvida, no cambia de parecer. Lo que un día te dijo sigue en su agenda, sigue en proceso, y si aún no ha llegado, es porque Él está alineando tu alma, tu carácter, tu entorno y tu fe, para que recibas lo prometido en el momento justo. Dios no trabaja con ansiedad, trabaja con propósito. Él no se mueve por presión, se mueve por diseño. Y cuando llegue el cumplimiento, entenderás por qué tardó. Porque lo que te va a entregar no es solo una bendición, es una respuesta completa, una obra perfecta. Pero, ¿y si yo arruiné la promesa? Hermano, hermana, Dios no es como los hombres. Tú puedes haberte desviado, puedes haber dudado, incluso puedes haber hecho todo al revés, pero si su promesa fue real, Él la sigue sosteniendo desde el cielo, no porque tú lo merezcas, sino porque Él es fiel a su palabra. Dios no te entrega una promesa para luego castigar tu proceso. Él sabía desde el principio por qué camino ibas a tomar y aún así eligió usarte. Eso se llama misericordia. Y si hoy estás vivo, escuchando este mensaje, es porque la promesa sigue vigente. Hay cosas que tú mismo enterraste, pensando que no se iban a cumplir, pero Dios no es un sepulturero de sueños, es un resucitador de propósitos, y en su tiempo, no en el tuyo, hará florecer lo que parecía seco, lo que parecía olvidado, lo que tú ya habías dejado de orar porque no querías ilusionarte más. Él no se ha olvidado, y cada día que pasa es un día más cerca del cumplimiento, no uno más lejos. Dios no necesita recordatorios. Tú eres su hijo, tu nombre está escrito en sus manos, y lo que te prometió se cumplirá. No vivas como si lo que Dios te dijo fuera una posibilidad, vive como si fuera una certeza, porque en el cielo ya está hecho. Ahora solo falta que aquí, en la tierra, tú sigas creyendo lo suficiente como para recibirlo cuando llegue.
Número 5. Él transforma el dolor en propósito. ¿Qué haces con el dolor que nadie ve? Ese que se esconde detrás de tus sonrisas, ese que ni tú mismo sabes cómo explicar. Hay heridas que no sangran, pero duelen como si nunca fueran a sanar. Situaciones que dejaron cicatrices en tu historia, traiciones que aplastaron tu confianza, pérdidas que quebraron tu esperanza. Y cuando todo eso se acumula, una pregunta aparece inevitablemente en la mente del creyente. ¿Para qué todo esto, Dios? La respuesta puede tardar, pero cuando llega, cambia todo. Dios no desperdicia el dolor. Él no es indiferente al sufrimiento. Al contrario, es experto en transformarlo. Lo que hoy parece solo ruina, mañana puede ser cimiento. Lo que hoy solo es llanto, mañana puede ser testimonio. Dios no permite el dolor para humillarte, sino para prepararte, para formar en ti un carácter que no se construye con comodidad, sino con profundidad. Entonces, ¿Dios permitió que yo sufriera? Dios no es el autor del mal, pero muchas veces, en su sabiduría, permite el proceso para que el propósito se revele. Porque hay cosas que solo se entienden desde el fondo. El oro no se forma en la superficie, se forma bajo presión, y tú no estás siendo destruido, estás siendo refinado. El apóstol Pablo, uno de los hombres más usados por Dios, dijo que había aprendido a gloriarse incluso en las aflicciones. ¿Por qué? Porque comprendió que cada herida traía una revelación. No todo lo que duele es malo. A veces lo que más te dolió fue precisamente lo que más te acercó a Dios. Y eso es parte del propósito. La ciencia nos enseña que el cerebro humano, después de un trauma, puede formar nuevas conexiones si es estimulado correctamente. Esto se llama neuroplasticidad. En términos espirituales, eso significa que tu alma también puede ser reconfigurada. Dios puede tomar tu dolor y convertirlo en sensibilidad hacia los demás, en compasión, en sabiduría, en discernimiento. Personas que han pasado por noches oscuras son muchas veces las más capacitadas para llevar luz a otros. Pero ¿y si mi dolor fue tan profundo que no veo cómo algo bueno puede salir de ahí? Entonces estás en el lugar exacto para ver un milagro. Porque donde el hombre no ve futuro, Dios ve una plataforma para su gloria. Y tú no eres la excepción. Piensa en José, vendido por sus hermanos, olvidado en una cárcel, traicionado, incomprendido. ¿Dónde estaba Dios en medio de todo eso? Estaba tejiendo propósito. Estaba alineando una historia que terminaría con José, levantado como instrumento para salvar a una nación entera. Pero todo empezó con dolor, con rechazo, con abandono. Así es como trabaja Dios. Donde hay cenizas, Él planta belleza. Donde hay lágrimas, Él siembra gozo. Donde hay ruinas, Él edifica algo nuevo. Tal vez el enemigo quiso destruirte usando tu dolor. Pero lo que no sabía es que Dios usaría ese mismo dolor para darte propósito. Esa separación que te partió el alma. Te enseñó a amar de verdad. Esa pérdida que pensaste que no podrías superar, te reveló cuán cerca puede estar Dios cuando todo falta. Esa traición te mostró el valor de la lealtad. Ese desierto te enseñó a depender no de las circunstancias, sino del maná del cielo. Dios no solo te sana, Dios transforma tu dolor en semilla, y esa semilla, cuando cae en un corazón rendido, da fruto. Fruto que alimenta a otros, fruto que da sombra, fruto que permanece. Así que si aún estás dolido, no te avergüences. Estás en el proceso, estás en las manos del alfarero, y si Él tiene que quebrarte para darte forma, lo hará con amor, no con ira, con ternura, no con castigo. No desprecies tu proceso. Tu historia puede ser el consuelo que alguien más está pidiendo en oración, y eso es propósito puro. No todo tiene sentido ahora, pero llegará el día en que mires atrás y digas, ahora entiendo.
Dios estaba conmigo incluso cuando todo parecía perdido, y ese día tu dolor dejará de ser una carga para convertirse en un llamado. Número 6. Hay paz que el mundo no puede dar. ¿Cuántas veces has deseado simplemente paz? No felicidad eufórica, no ruido disfrazado de alegría, sino esa paz profunda, serena, que te permite respirar aunque el mundo se esté cayendo a pedazos. Vivimos rodeados de ansiedad. Las noticias no paran, los problemas se acumulan y a veces ni siquiera el descanso logra darnos descanso. Dormimos, pero no descansamos. Reímos, pero por dentro seguimos rotos. Y entonces llega la promesa que suena casi imposible. Hay una paz que el mundo no puede dar. Esa paz no se compra, no se aprende en cursos, no se fabrica en laboratorios. Esa paz es un regalo que solo puede venir de Dios. Y lo más impactante es que esa paz no depende de que todo esté bien. Es una paz que existe incluso en medio del caos. Es el tipo de paz que cubría a Jesús mientras dormía en una barca sacudida por la tormenta. Es esa calma sobrenatural que hace que tu espíritu se sostenga incluso cuando tus emociones están agotadas. Pero ¿cómo puedo sentir paz si todo en mi vida parece estar fuera de control? Porque la paz de Dios no nace del control, nace de la confianza. El mundo te dice que para estar en paz necesitas que las cosas vayan bien, que los problemas se resuelvan, que las cuentas estén pagadas, que los conflictos se terminen. Pero Dios te dice, aunque todo eso falte, si me tienes a mí, tienes paz. Eso no es evasión, no es negar la realidad, es reconocer una verdad mayor, que el trono del cielo no tiembla por lo que pasa en la tierra. Y si tu paz está conectada con ese trono, entonces tu corazón puede estar firme incluso cuando tus pies caminan sobre aguas agitadas. La neurociencia ha demostrado que el cuerpo humano reacciona de forma diferente cuando está en estado de paz profunda. Disminuye el ritmo cardíaco, se regula la respiración y el sistema inmunológico se fortalece. Ahora imagina lo que puede ocurrir en tu espíritu cuando recibes la paz que viene del cielo. Tu alma comienza a sanar. Tus pensamientos se ordenan. Tus decisiones ya no se basan en el miedo, sino en la fe. Pero hay un detalle crucial. Esta paz no llega sola. Llega cuando tú decides hacer espacio para ella, cuando sueltas el control, cuando dejas de buscar seguridad en lo externo y empiezas a descansar en lo eterno. Y si no siento esa paz en este momento, no significa que Dios no esté contigo, significa que estás en medio de un proceso y que quizás necesitas dejar de pelear solo. La paz de Dios no es un botón mágico, es un fruto que crece cuando el corazón permanece conectado a su presencia. Tal vez hoy te levantaste con el corazón agitado, con pensamientos acelerados, con el peso del ¿y si esto no cambia? Pero escucha bien, no necesitas tener todas las respuestas para estar en paz. Solo necesitas saber que quien tiene las respuestas está contigo. La paz que el mundo ofrece es frágil, depende del aplauso, del dinero, del éxito, de que no haya malas noticias. La paz que Dios da es firme, no depende del exterior, está anclada en lo eterno. Hay personas escuchando esto que han buscado esa paz en 1000 lugares, en relaciones, en logros, incluso en escapismos que solo vacían más el alma. Pero hoy, aquí, ahora, el Espíritu Santo te está diciendo, yo soy tu paz. No una sensación, no una emoción momentánea, sino una presencia viva que habita en ti. Cuando lo entiendes, todo cambia, porque ya no necesitas controlar el mar, solo necesitas confiar en quien camina sobre él. Ya no necesitas entender todo, solo necesitas saber que Él te sostiene. No se trata de negar lo difícil que es tu situación, se trata de descubrir que hay un refugio más grande que tu tormenta, y ese refugio es la paz de Dios. Hoy haz espacio,
apaga el ruido, detén la carrera y escucha el susurro de Dios diciéndote: aunque el mundo no entienda tu calma, yo estoy aquí, y eso es suficiente. Número 7. Su fidelidad no depende de tu perfección. ¿Cuántas veces pensaste que Dios se había alejado por culpa de tus errores? ¿Que lo decepcionaste tanto que ya no puedes volver? Es fácil caer en esa trampa. El enemigo es experto en recordarte todo lo que hiciste mal. Te repite tus caídas como si fueran eternas, como si fueran marcas que no se borran. Y sin darte cuenta, empiezas a construir una imagen de Dios como un juez impaciente, más que como un padre fiel. Pero hoy, el cielo quiere corregir esa mentira. La fidelidad de Dios no depende de tu perfección. Dios no se queda contigo porque eres impecable. Se queda contigo porque te ama, y su amor no es como el amor humano, condicionado y volátil. Es un amor firme, eterno, con raíces tan profundas que ni tu peor fracaso puede arrancarlo. Pero ¿cómo va a ser fiel conmigo si yo he fallado tantas veces? Porque su fidelidad no está basada en lo que tú haces, sino en quien Él es. Y Él es fiel, por naturaleza. Tú cambias, pero Él no. Tú dudas, pero Él permanece. Tú te alejas, pero Él sigue buscándote. Es como el sol. Tú puedes encerrarte en una habitación oscura, puedes cerrar las cortinas, puedes taparte los ojos, pero eso no apaga al sol. Solo bloquea tu capacidad de recibirlo. Así es la fidelidad de Dios. Siempre brilla, aun cuando tú estás en sombra. Muchos creyentes creen que su relación con Dios es una línea recta ascendente, sin errores ni altibajos. Pero la realidad es distinta. El camino de la fe está lleno de caídas, de retrocesos, de momentos donde sientes que ya no puedes más. Y justo ahí, en ese punto donde tú te desilusionas de ti mismo, es donde la fidelidad de Dios se manifiesta con más fuerza. La ciencia ha estudiado los efectos del perfeccionismo en la mente humana. Las personas que sienten que tienen que hacerlo todo bien para ser amadas viven bajo una ansiedad constante. Su autoestima se vuelve frágil y eso se traslada a su vida espiritual. Creen que si no oran perfecto, si no obedecen al 100%, si no sienten a Dios todo el tiempo, entonces Dios ya no está. Pero no es así. Dios no se rinde contigo por tus errores. Él te corrige, sí, te forma también, pero nunca deja de ser fiel, nunca deja de estar. Piensa en Pedro, el discípulo. Caminó con Jesús, escuchó sus palabras, lo vio hacer milagros y aún así lo negó. No una, ni dos, 3 veces. En el momento más importante, falló. ¿Y qué hizo Jesús después? Fue a buscarlo. Le preparó desayuno, lo restauró, no porque Pedro fuera perfecto, sino porque Jesús era fiel. ¿Y si yo ya no puedo cambiar? No es tu perfección lo que sostiene la relación con Dios, es su promesa. Y Él prometió que estaría contigo, que te completaría, que no te dejaría a mitad del proceso. Así que mientras tú piensas que estás retrocediendo, Dios está viendo un corazón que sigue intentándolo. Y para Él eso importa. Su fidelidad no es solo un concepto bonito, es una realidad que sostiene a miles de creyentes que han tropezado, que han llorado en secreto, que han querido rendirse, pero siguen, porque algo en ellos sabe que Dios no se ha ido. Y si estás aquí, escuchando esto, con lágrimas en los ojos o con el alma cansada, quiero que sepas algo. Dios sigue creyendo en ti. No porque seas perfecto, sino porque eres su hijo. Y los hijos no se desechan por fallas, se abrazan, se levantan, se restauran. Hoy, en lugar de esconderte por lo que hiciste, corre hacia Él. No esperes estar mejor para acercarte. Acércate y Él te hará mejor, porque si su fidelidad dependiera de nuestra perfección, ninguno de nosotros estaría aquí. Pero aquí estás. Y eso, hermano, hermana, es una prueba viviente de que su fidelidad no ha fallado contigo, ni lo hará. Número 8. Dios abre caminos donde no los hay.
¿Alguna vez te encontraste frente a una pared que no podías mover? ¿Una situación donde ya no había salida, ni plan B, ni fuerza para seguir? Esa sensación de estar atrapado, de golpear puertas cerradas, de orar y no ver movimiento, es uno de los momentos más desgastantes de la fe. Y sin embargo, es allí, precisamente allí, donde Dios suele hacer sus mayores milagros, porque Él no necesita caminos trazados. Dios abre caminos donde no los hay. Él no busca huecos, no necesita atajos. Él crea sendas nuevas, y no lo hace como los hombres, con herramientas humanas o soluciones lógicas. Lo hace a su manera, con poder sobrenatural. ¿Pero cómo, si todo está cerrado? Porque cuando tú llegas al límite, Dios empieza a actuar. Es en la imposibilidad donde su gloria se manifiesta. Dios no necesita condiciones perfectas, solo corazones dispuestos. Piensa en el pueblo de Israel, frente al Mar Rojo. Detrás, un ejército dispuesto a destruirlos. Delante, un mar infranqueable. Todo estaba perdido, hasta que Dios abrió camino en medio del agua. No alrededor, no por otro lado, en medio. Porque a veces el milagro no es evitar el problema, es atravesarlo con la presencia de Dios de tu lado. Hoy, muchos de ustedes están enfrentando situaciones parecidas. No ven salida, no ven cambio, sienten que han hecho todo lo posible y aún así, nada. Pero escucha esto, tu agotamiento no cancela el poder de Dios. Tu visión limitada no frena su creatividad divina. Él ve caminos donde tú solo ves muros. La neurociencia afirma que ante situaciones de alto estrés, el cerebro tiende a enfocarse en la amenaza, perdiendo la capacidad de ver soluciones alternativas. Por eso, cuando te sientes atrapado, piensas que no hay más opciones. Pero Dios no está limitado por tu percepción. Donde tú ves final, Él ve inicio. Donde tú ves fracaso, Él ve preparación. ¿Y si ya agoté todos mis recursos? Entonces estás justo donde Dios puede intervenir, porque mientras tú confiabas en tus fuerzas, Él esperaba. Ahora que se agotaron, es su turno. No te preocupes si no ves el camino, solo asegúrate de ver a Dios, porque donde Él está, no hay bloqueo que resista, no hay puerta que permanezca cerrada, no hay desierto que no se transforme en camino fértil. Hay momentos en los que Dios no quita el obstáculo, lo atraviesa contigo. Y cuando eso pasa, no solo ves el milagro, te conviertes en testimonio. Quizá hoy no entiendes por qué se cerraron tantas puertas, por qué el sí se volvió no, por qué lo que parecía prometedor se derrumbó. Pero, ¿y si te dijera que esas puertas cerradas eran una protección? ¿Y si te dijera que ese camino bloqueado te está guiando al verdadero propósito? Dios no te está castigando, te está redirigiendo. Tal vez Él está construyendo algo nuevo, algo que aún no puedes ver. Pero cuando se manifieste, sabrás que no fue casualidad. Sabrás que era necesario llegar al final de tus caminos para encontrar el suyo. Recuerda esto, los caminos de Dios no siempre son evidentes, pero siempre son perfectos. Y aunque ahora todo parezca sin sentido, si te mantienes caminando con Él, el camino aparecerá. Quizás no como lo imaginaste, quizás no en el tiempo que esperabas, pero aparecerá, porque así es Dios. Él abre caminos donde no los hay, solo para mostrarte que nada es imposible para Él. Número 9. Las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. ¿Y si lo que Dios te prometió aún está en pie? Aunque tú ya hayas dejado de esperarlo, el tiempo puede hacer cosas extrañas en el alma. Puede debilitar la fe, apagar la pasión, erosionar la esperanza. Esperar duele, y cuando la espera se alarga, muchos piensan que Dios cambió de opinión, que ya es tarde, que la promesa caducó.
Pero aquí está la verdad, que hoy necesita quedarse tatuada en tu corazón. Las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Lo que Él dijo sigue de pie, aunque hayan pasado años, aunque ya no sientas lo mismo, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. Dios no está limitado por tu calendario. ¿Y si ya pasó mi momento? ¿Quién te dijo que tu momento está definido por la edad o por las circunstancias? Cuando Dios promete, el tiempo no borra, solo madura. Hay promesas que no se han cumplido aún, porque Dios está esperando el tiempo perfecto, no el tiempo rápido. A veces creemos que si no ocurre pronto, ya no ocurrirá. Pero Dios no trabaja en cronogramas humanos. Él ve el todo. Él conoce lo que necesitas vivir antes de recibir lo que pidió tu corazón, porque más importante que entregarte la promesa es prepararte para sostenerla. Y sí, es difícil. Es difícil ver pasar los días, ver cómo otros reciben, cómo otros avanzan, mientras tú sigues esperando algo que parece que Dios olvidó. Pero escucha esto con atención. El cielo no se olvida. Lo que Dios escribió para ti sigue reservado en su agenda divina. La física cuántica ha mostrado que el tiempo no es tan lineal como creemos. Para Dios, que está fuera del tiempo, tu espera no es retraso, es alineación. Él ve tu historia como un conjunto, no como una serie de momentos aislados. Y si Él aún no ha cumplido, es porque aún está construyendo algo más profundo de lo que tú puedes ver. ¿Y si ya me equivoqué demasiado como para recibirla? La promesa no se anula por tus errores, se sostiene por su fidelidad. Tú puedes cambiar, fallar, retroceder, pero Dios no cambia. Y cuando Él habló, ya conocía todas tus debilidades. Aún así, te eligió. Es posible que estés a punto de rendirte, que hayas empezado a pensar que todo fue tu imaginación. Pero déjame decirte algo. Una promesa de Dios no necesita ser sentida para ser real. Solo necesita ser creída. Dios es como un agricultor sabio. Él no siembra sin propósito. Y si puso una promesa en tu corazón, es porque Él sabe cuándo y cómo hará que florezca. No permitas que la impaciencia robe lo que la fe te estaba construyendo. No te compares con los tiempos de los demás. Cada promesa tiene su propio reloj, y el tuyo sigue contando. No está detenido, está en cuenta regresiva. Mira hacia atrás. Piensa en las veces que sentiste que todo estaba estancado, y luego, de repente, Dios hizo algo que cambió todo. Él es el Dios de los de repente. Pero antes del de repente, siempre hay un tiempo de silencio, de fe, de prueba. No interpretes el silencio de Dios como su ausencia. Es posible que esté trabajando más de lo que imaginas. Así que no entierres lo que Él sembró en ti. No canceles con la boca lo que un día creíste con el corazón. Aférrate, aún con dudas, aún con lágrimas, aférrate. Porque las promesas de Dios no expiran, no se olvidan, no cambian, solo se cumplen en el momento exacto que Él ya determinó. Número 10. Su palabra no regresa vacía. ¿Alguna vez sentiste que oraste y hablaste con Dios, pero todo volvió igual, como si tus palabras subieran al cielo y luego silencio? Como si la palabra que escuchaste, que leíste, que te predicaron, no hubiera producido ningún fruto. Esa sensación de estar haciendo lo correcto, pero sin resultados, puede quebrar la fe más fuerte. Pero hoy vengo a recordarte algo que es absoluto en el reino de Dios. Su palabra jamás regresa vacía. Cuando Dios habla, algo sucede. Siempre. No importa si lo ves ahora o después. No importa si lo sientes o no lo percibes. Cada palabra que sale de su boca lleva una asignación divina. Y no descansa hasta cumplirla. ¿Y si no veo el resultado de lo que Dios dijo? Tú no necesitas verlo de inmediato para saber que está obrando. Al igual que una semilla que cae en tierra, la palabra necesita tiempo, proceso, profundidad. Tú miras la superficie, pero debajo del suelo, el cielo ya está trabajando.
Dios no habla por hablar, no lanza promesas por emoción. Él no improvisa. Cada palabra que pronunció sobre ti, ya sea a través de la escritura, de una oración, de un mensaje o de un susurro en tu espíritu, tiene vida propia. Y esa vida no puede ser detenida. La ciencia ha confirmado que el sonido tiene impacto físico. Las vibraciones generan movimiento, cambian estructuras. Ahora imagina lo que hace el sonido de la voz de Dios. No es solo energía, es creación, es transformación. Y cuando su palabra entra en ti, empieza a reordenarlo todo. Tus pensamientos, tus emociones, tu historia, tu futuro. Pero llevo años esperando que se cumpla algo que Él dijo. Quizás lo que te dijo ya comenzó a cumplirse, pero no de la forma que tú esperabas. Dios muchas veces responde por etapas. Una palabra puede sembrarse en la infancia y florecer en la madurez. O puede parecer que nada está pasando, cuando en realidad Dios está llevándote por un camino específico que te conducirá exactamente donde su palabra ya determinó. Y no olvides esto, la palabra no solo trabaja en lo externo, también lo hace en tu interior. A veces, el mayor milagro no es lo que Dios cambia fuera de ti, sino lo que transforma dentro de ti. Tu paciencia, tu discernimiento, tu capacidad de amar, tu carácter. Nada de lo que Dios dice es inútil. Todo lo que habla produce. Y si hoy estás lleno de palabras de Él en tu corazón, estás lleno de promesas activas, aunque todavía no lo veas. Recuerda que Jesús dijo que el reino de Dios es como un sembrador. Lanza la semilla y ésta cae en distintos terrenos. La diferencia no es la semilla, es el suelo. Tú decides qué tipo de tierra serás. ¿Recibirás la palabra y dejarás que el enemigo te la robe con la duda? ¿La abandonarás cuando no veas resultados inmediatos? ¿O la cuidarás, la regarás con oración y esperarás con fe hasta ver el fruto? La elección es tuya, porque su palabra no regresa vacía, pero puede regresar a ti sin haber producido nada si tú no la abrazas con fe. Hoy, Dios sigue hablando, a través de este mensaje, a través de su espíritu, y cada palabra que has recibido es una herramienta, una semilla, un arma, una promesa. No la deseches, no la ignores. Cree, aunque no veas, aunque no entiendas, porque la palabra que salió de su boca cumplirá todo para lo cual fue enviada. Y cuando se cumpla, sabrás que ninguna oración fue en vano, que ninguna promesa fue olvidada y que todo lo que Dios dijo valió la espera. Número 11. La promesa que esperas puede estar en camino. Y si lo que tanto has esperado ya fue soltado desde el cielo, pero aún está en proceso de llegar a ti, muchos piensan que esperar es perder el tiempo, que si la promesa no ha llegado, es porque Dios cambió de idea o porque algo falló en el camino. Pero el reino de Dios no funciona por desesperación, funciona por propósito. Y hoy quiero decirte algo que puede cambiar completamente tu forma de ver este momento. La promesa que esperas puede estar en camino. Sí, puede que no la veas, puede que no sientas nada especial, pero eso no significa que Dios no esté moviendo piezas a tu favor. Dios es experto en preparar escenarios invisibles mientras tú sigues caminando por fe. Imagínate a un agricultor que siembra una semilla de mango. Él no va cada mañana a desenterrar la semilla para ver si ya brotó. Él sabe que mientras la cuida, mientras la riega, mientras la protege del sol y las plagas, algo poderoso está ocurriendo debajo de la tierra. Así trabaja Dios con tus promesas. Y si no lo veo venir, recuerda esto: la mayoría de las promesas llegan en silencio, sin anuncios, sin luces, sin señales espectaculares. Llegan como una brisa suave, como una palabra oportuna, como una conexión inesperada, como una oración respondida cuando menos lo esperabas. Dios no necesita escándalo para obrar, solo necesita tu fe activa.
Y es que muchas veces no es que la promesa esté retrasada, es que tú estás siendo preparado. A veces Dios no tarda en darte lo que pediste, sino en asegurarse de que puedas sostenerlo sin que eso te destruya, porque una bendición fuera de tiempo puede convertirse en una carga, pero una promesa llegada en el kairos de Dios se convierte en propósito cumplido. ¿Y si otros reciben antes que yo? Eso no significa que Dios se olvidó de ti. Significa que Él está trabajando en tu historia de forma única. Dios no recicla procesos. Cada promesa tiene una ruta distinta. Y tu proceso tiene un diseño sagrado, específico, que va más allá de tus expectativas. La psicología nos habla del síndrome del desgaste de la espera. Cuando esperamos por mucho tiempo algo importante, tendemos a desvalorizarlo o pensar que ya no vale la pena. Pero en el ámbito espiritual, esperar no es desgaste. Esperar es adoración. Es decirle a Dios: no entiendo los tiempos, pero confío en tus manos. Y esa actitud, esa fe silenciosa, activa el cielo. Hoy quiero que te imagines esto. Dios ya firmó la promesa, ya selló el milagro, ya ordenó la bendición, pero está esperando que el momento sea perfecto para ti, no solo para su gloria, porque cuando lo recibas, no solo será respuesta a tu oración, será la confirmación de que siempre estuviste en el centro de su plan. ¿Te das cuenta? Mientras tú sigues luchando con la duda, el cielo sigue trabajando con fidelidad. Mientras tú piensas en rendirte, Dios sigue empujando la promesa hacia ti. Así que no cedas ahora, no sueltes ahora, no abandones justo antes de que aparezca, porque lo que estás esperando podría estar más cerca de lo que imaginas. Y cuando llegue, porque llegará, entenderás que la espera no fue una pérdida, fue parte del milagro. Número 12. Aférrate a lo que Él ya te dijo. ¿Qué haces cuando lo que Dios te dijo ya no se alinea con lo que estás viviendo? Ese es uno de los mayores desafíos del creyente maduro. Mantener firme la fe, no en lo que ve, sino en lo que escuchó. Hay días donde la promesa parece un recuerdo lejano, donde todo lo que te rodea contradice lo que Dios te habló. En esos días, lo más fácil es soltar. Pero el cielo hoy te dice con ternura, pero con firmeza: aférrate a lo que Él ya te dijo. Dios no habla para entretener, no lanza palabras para animarte por un momento. Cuando Él dice algo, es porque ya lo vio cumplido en su eternidad. Tu tarea no es fabricarlo, ni manipularlo, ni entenderlo todo. Tu tarea es creer, sostenerte y aferrarte. Pero ¿cómo me aferro cuando siento que todo se está desmoronando? Con cada parte de tu ser, con tu boca, declarando lo que Él dijo, aunque aún no lo veas. Con tu mente, rechazando la mentira de que Dios se olvidó. Con tu espíritu, adorando incluso cuando no entiendes. Aferrarte no es negar la realidad, es afirmar una verdad mayor. Cuando un niño está en peligro, ¿qué hace? No analiza la situación, se aferra a su padre, no porque entienda todo, sino porque confía en quien lo sostiene. Así debes aferrarte tú, no con respuestas, sino con confianza. En la Biblia hay muchos que escucharon promesas y vivieron lo contrario. David fue ungido como rey y después tuvo que huir como un fugitivo. Abraham fue llamado padre de multitudes y esperó años con el vientre de su esposa estéril. José vio un sueño celestial y fue arrojado a una cisterna, vendido como esclavo y encerrado en una prisión. Pero todos ellos tenían algo en común: se aferraron a lo que Dios ya les había dicho. Y cuando llegó el tiempo de Dios, todo cambió. La psicología habla de anclas emocionales, recuerdos, palabras o experiencias que se graban tan fuerte en nosotros que pueden influir en nuestra conducta durante años. Lo que Dios te dijo debe convertirse en tu ancla espiritual. Cuando vengan las olas, cuando arrecie el viento, cuando tu alma quiera soltarlo todo, esa palabra debe mantenerte en pie.
¿Y si no escucho nada nuevo de Dios? Entonces repite lo último que escuchaste. Dios no necesita hablarte algo nuevo todos los días para estar activo. A veces, lo que necesitas no es una palabra fresca, sino fe renovada en la que ya recibiste. El enemigo intentará convencerte de que Dios ya no está hablando, que si las cosas no cambian, entonces es porque te equivocaste. Pero recuerda, el silencio de Dios no es su desaprobación. Muchas veces es su estrategia para que crezcas en dependencia. Hoy quiero que hagas memoria. ¿Recuerdas ese momento en que sentiste claramente que Dios te habló? Esa promesa que te dio, ese llamado, ese sueño, esa palabra que te sacudió por dentro. Eso sigue vivo. No lo dejes morir por lo que estás viendo. No permitas que una temporada de tormenta te robe una palabra eterna. Aférrate, aunque duela, aunque llores, aunque tengas que hacerlo con las uñas del alma. Aférrate, porque hay promesas que solo se cumplen para aquellos que se rehúsan a soltarlas. Y tú no estás solo en esta lucha. El Espíritu Santo está contigo, recordándote cada día lo que Dios ya te dijo, y dándote la fuerza para no soltarlo, aunque todo grite lo contrario. Aférrate, porque lo que Dios te dijo no ha cambiado. Y cuando todo se alinee, cuando todo encaje, cuando el velo se corra, verás que nunca fue en vano seguir creyendo. Número 13. Las promesas de Dios renuevan el alma. Y si lo único que necesitas hoy no es una solución, sino una promesa viva que te vuelva a levantar por dentro. Hay momentos en los que el alma se agota, no por falta de fe, sino por exceso de lucha, por días largos, por oraciones que aún no tienen respuesta, por heridas que sanan lento. En esos días, una promesa no es solo una palabra bonita, es oxígeno espiritual. Las promesas de Dios no son frases para motivarte, son verdades para renovarte, son alimento para el alma cansada, son luz para el que camina en sombra, son abrigo en el frío de la duda. Pero ¿cómo una promesa puede renovar mi interior? Porque cada vez que Dios promete algo, te está mostrando un fragmento de su corazón. Y cuando tú abrazas esa promesa, tu espíritu se alinea con su carácter, dejas de mirar el problema y comienzas a mirar el plan. Dejas de contar tus heridas y comienzas a contar lo que Dios aún puede hacer. Dios no promete en vano. Él sabe que tus fuerzas son limitadas. Por eso, dejó promesas como estaciones donde puedes detenerte, descansar y continuar. Promesas como: no temas, porque yo estoy contigo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. El que comenzó la buena obra, la terminará. Cada una de ellas es como una medicina diferente para un área distinta del alma. Una levanta el ánimo. Otra sana el corazón roto. Otra limpia la culpa. Y juntas te restauran. La ciencia ha demostrado que lo que creemos afecta directamente nuestro cuerpo. Pensamientos negativos prolongados pueden causar estrés crónico, insomnio, fatiga emocional. Pero cuando llenas tu mente de verdad, de promesas reales, algo dentro de ti empieza a cambiar. No todo en tu entorno, pero sí tu enfoque. Y cuando cambia tu enfoque, se renueva tu esperanza. ¿Y si ya no siento nada al leer una promesa? No te preocupes. La palabra de Dios no pierde su poder porque tú estés débil. Es como una semilla que sigue viva, aunque el suelo esté seco. Solo necesita un poco de agua, un poco de luz, y volverá a brotar. Tal vez esta es tu temporada de agotamiento, de confusión, de falta de dirección. Y es justo aquí, en medio del desorden interno, donde una promesa puede hacer todo nuevo. Porque no se trata solo de saber qué dice la promesa, se trata de quién la dijo. Y si el que la dijo fue Dios, entonces puedes descansar, puedes respirar, puedes cerrar los ojos esta noche sabiendo que hay un mañana sostenido por su palabra. Quiero que hoy, antes de cerrar este tiempo, tomes un momento para ti. Cierra tus ojos.
y dile a Dios: renueva mi alma con tus promesas, recuérdame quién eres, ayúdame a confiar en lo que aún no veo, pero sé que tú ya estás haciendo. Porque quizás no tengas todas las respuestas, pero si tienes una promesa, tienes lo suficiente para seguir. Y esa promesa, escucha esto, no viene sola. Viene con la presencia de aquel que no miente, no falla y no se va. Viene con respaldo eterno, viene con dirección, viene con vida. Porque las promesas de Dios no solo cambian las circunstancias, cambian el corazón, y cuando el corazón se renueva, todo lo demás encuentra su lugar. Gracias por llegar hasta aquí. No ha sido un mensaje más, ha sido un encuentro, y si has sentido que Dios te habló, no ignores esa voz, porque cuando Él habla es para transformar. Hoy recorrimos promesas que no solo consuelan, sino que encienden el alma. Promesas que son más fuertes que tus dudas, más constantes que tus emociones, más verdaderas que cualquier diagnóstico o circunstancia. Ahora te pido algo, no te vayas en silencio. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios: creo en cada promesa de Dios sobre mi vida. No lo hagas por mí. Hazlo como una declaración de fe, como un acto espiritual que sella lo que el cielo comenzó hoy en ti. Y no olvides, dale me gusta a este video. No es solo un clic, es una forma de ayudar a que este mensaje llegue a otros corazones que hoy están clamando por una palabra del cielo. Comparte, suscríbete y activa la campanita. Este canal no es solo contenido, es ministerio. Es voz de esperanza para quienes no tienen una iglesia cerca, para quienes están pasando por un valle, para quienes ya no saben cómo seguir. Y tú, al apoyar esto, estás sembrando fe en tierra fértil. Gracias por permanecer hasta el final. Gracias por abrir tu corazón. Y recuerda siempre esto: Dios no ha terminado contigo. Lo que Él comenzó, lo completará. Y sus promesas siguen vivas. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, camina con paz, con fe y con la certeza de que el cielo te acompaña. Bendiciones.